Bienvenidos al repaso de la lección del día miércoles para el 8 de mayo, que lleva por título Los dos testigos resucitan. Quiero leerles en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, que dice: Pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Mis queridos hermanos, nos encontramos nuevamente con 3 días y medios, que como hemos estudiado son 3 años y medios en la profecía, o los 1260 días después de la persecución que va a padecer el pueblo de Dios. Y la promesa para estos dos testigos, después que son asesinados y que permanecen muertos durante 3 años y medios o 1260 días, la promesa es que resucitan estos dos testigos. Qué impresionante saber, mis hermanos, de que la palabra de Dios, aunque Satanás ha intentado destruirla, y aunque Satanás en toda la historia siempre ha querido derribar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la palabra del Señor siempre permanece para siempre y que la antorcha jamás se apaga. Y hay un hombre en aquellos tiempos que estaba muy enfurecido con la Biblia y que él decía de que iba a probar de que un solo hombre podía ser capaz de eliminar todas esas cosas, que le podía eliminar todas esas Biblias. Pero hermano, han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra propagando la Biblia para querer destruirla, para querer apagarla. Pero lejos de agotarse la circulación de este precioso libro que es las Sagradas Escrituras. Y vemos que ahora en nuestro tiempo actual, en el tiempo de Voltaire, donde habían 100 ejemplares, ahora hay 1000, por no decir que hay más de 10.000 ejemplares por cada 100 que había en aquel tiempo. Sí, y ya fue el final allí, como comentabas, de la Revolución Francesa, de los 3 años y medio de la palabra, y ahora se levanta la palabra de Dios nuevamente con fuerza, con entusiasmo, a infundirla y a predicarla. Mira, yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. ¿Por qué hablo de esto? Es importante nosotros entender de que la palabra de Dios estuvo oculta por mucho tiempo. Ella resucitó nuevamente. Y al transcurso de ese tiempo, ¿quién tenía el poder? ¿Quién tenía el control de la Biblia? Ciertos personajes y podrían haber distorsionado la palabra de Dios. Pero aquí en el texto de memoria de esta lección decía que se seca la hierba, que se marchita todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí en el libro del conflicto de los siglos habla que toda persona que cambie, que le haga daño a la Biblia o le quite por lo menos un punto, es que aquí se levanta la Biblia nuevamente, y para entender de que la palabra de Dios es la verdad y de que al levantarse no hay nada que pueda digamos que argumentar de que la palabra de Dios no es la verdad. Así es. Y vemos que la palabra de Dios puede ser atacada, la palabra de Dios puede ser muy suprimida en todas las generaciones, pero nunca será erradicada. Nunca la palabra de Dios será quitada, porque la promesa es que permanecerá para siempre. Y si no permanece aquí en físico, permanece en nuestras mentes grabadas aquí para testimonio, para dar testimonio de Jesucristo. Después de esos 1260 días, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, el pueblo de Dios se levantará de esa gran persecución y de esa gran tribulación y pondrá en alto la antorcha, que pondrá en alto la palabra del Señor. En ningún caso debemos dejarnos seducir por los ataques que recibe la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano e insulfa nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Esto es todo, mis hermanos. O sea, nos da aliento, porque aquí lo que dice:
No sé si te ha pasado, Miguel, que tú abres la Biblia y necesitas un momento, un mensaje de esperanza allí y exactamente abres la Biblia a donde tú necesitas. Ya nos infunde vida. Mira, no hay ningún libro que haga eso en nuestro día. Puedes leer todos los días el mismo texto y todos los días la palabra de Dios se explica así sola y te muestra muchas cosas que nosotros ni siquiera comprendemos que eso sucede. Pero eso lo hace la palabra de Dios porque su naturaleza es que divina.